tener que describir exactamente quién soy es algo que había mencionado en otro momento, que son preguntas hasta filosóficas. ¿Quién es la persona? ¿De dónde vino? ¿Por qué está aquí? Esa es una pregunta que con una frecuencia un poco elevadita me hago. ¿Por qué estoy aquí? Sin hablar de cuestiones de esas espirituales. Es un problema totalmente filosófico, sí, filosófico. Primero soy una mujer, claro que sí, eso es obvio, evidente. Y una mujer mestiza. Ese es otro asunto. Nací en un pueblo que se llama Madruga. Se llama así porque había un conde, creo que el conde de Madruga, algo así, y le dejaron Madruga. Es un pueblo intramontano, yo sí creo que es intramontano. Nunca he leído eso geográficamente, a lo mejor no lo he buscado. Y a lo mejor sí existe eso, de que es un pueblo intramontano. Pero para mí, desde que abrí los ojos, es un pueblo metido en un lugar plano y que sí, pertenece, tiene una sierra, la Sierra del Grillo, que pertenece, si está en la geografía oficial, a la cordillera Bejucal, Madruga, Limonar. Un pueblo que tenía una cosa muy característica, que son aguas sulfurosas. Creo que es de las mejores aguas medicinales. Geográficamente eso es parte de esa identidad. Yo no creo que, decía hace un rato, que la identidad se construya. Y como dije también que se decía el filósofo Ortega y Gasset, él decía que el hombre da en él y sus circunstancias. Y sí, las circunstancias te ayudan a conformar tu identidad, a hacerte una persona, porque naces como individuo, pero te transformas en una persona, y esa persona es la que tiene la identidad, es lo que creo. A lo mejor me escuchan filósofos o antropólogos y me dicen, no, bueno, pero esa es mi opinión en función de lo que he vivido con relación a este problema de la identidad. La identidad madruguera. Tengo identidad madruguera. Tuve una infancia feliz, bien feliz. Una infancia donde yo tuve todo. Todo lo que podía tenerse una niña en aquel tiempo. Mi hermana y yo, éramos dos. Y además una familia sumamente extensa. Cuando la familia es extensa, pues se fijan siempre en los muchachos, en los niños, en qué se le hace a los niños. Y recibía muchos regalos y muchas atenciones de las tías. Era una familia extensa. Mi abuela tuvo 17 hijos, yo conocí 8. Mi papá tenía un cargo, un trabajo. Era como un procurador público, se llamaba en aquel tiempo, que no llegaba a ser un abogado, pero trabajaba con abogados. Y hacía muchas cosas de papeles, trabajaba con empresarios, lo que era un empresario en aquel tiempo, un dueño de una propiedad fuerte. Y representaba a capital, o sea, representaba al dueño frente a los trabajadores, a los demás, a los empleados. Eso nos hizo, tanto a mí como a mi hermana, pues sociables, socializar, entender a las demás personas, tener que hablar con otras personas. Ese es el núcleo primario de la formación y de la identidad. La familia contribuye a esa identidad. Y la escuela. Estuvimos en un colegio de monjas. Siempre me he preguntado por qué estaba ese colegio en Madruga. Siempre me he preguntado eso. No sé si las posibilidades de la prosperidad, en el sentido de que había dinero para que la gente pagara el colegio. Porque pagábamos el colegio. Mi hermana siempre dice, pagábamos el colegio, porque como éramos morenas, no me pensaba que era una beca o que estábamos allí. No, pagábamos el colegio. Además, no éramos tantas morenas, por supuesto, en aquel tiempo. Pónganse del 40 al 50, pónganse en ese pedacito. En aquel tiempo, los prejuicios raciales, toda esa cosa que había, que todavía tenemos, asombrosamente todavía tenemos. Y nos llamó la atención eso de que fuéramos las únicas, los tres, éramos 3 o 4, las que teníamos el color oscuro. El color oscuro que sí es identidad. O sea, me identifico como una mujer morena. ¿Sabe que esa pregunta me cuesta mucho trabajo responderla? Yo me identifico como una mujer. Y entonces después veo que tengo este color que me diferencia de otras que tienen otro color. Pero que para mí, primero es identidad. Porque ese color me da una posición social en dependencia de lo que soy. Ese color te diferencia no solamente por el color, sino por lo que eres. Y entonces eso de lo que soy me ha hecho diferente. O sea, yo tuve la posibilidad de estudiar. Y estudiar, yo cuando triunfó la revolución, yo estaba
en cuarto año de bachillerato. Así que viví toda la enseñanza. Mira, el colegio de monjas era un colegio que tenía que cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Educación. Eso de que era nada más que rezar, rezar, no, eso no es un cuento. Eso no era rezar, rezar. Eso era estudiar y aprender, y además rezar. Y no siempre fue una cosa obligatoria, porque yo me acuerdo que yo tendría como 10 años y ya la liturgia católica, así el tipo de los católicos cubanos que son no cumplidores de la liturgia, sino que son creyentes y van a la iglesia y rezan y ponen velas, pero su catolicismo es un catolicismo a lo cubano. Y la familia mía era un catolicismo a lo cubano. Y en ese sentido no era obligatorio algunas cosas que había que hacer en el colegio, no me obligaban a eso. Si no lo quería hacer, no lo hacía. Aprendí de la religión. ¿Cómo no voy a aprender de la religión? Eso era básico. ¿Qué cosa es el catecismo? ¿Cómo se reza el Padre Nuestro? Yo rezo todas las noches. O sea, yo no me puedo acostar y empieza a salirme el Padre Nuestro. Aunque yo no quiera, ¿eh? Me voy a acostar y me empieza, Padre, pero porque fue sembrado en la etapa de la arcilla, cuando te están construyendo tu personalidad. Fue sembrado. En el colegio daban bandas los viernes. Había un acto cívico, se llamaba así. En un colegio religioso, pero el acto era cívico. Que eso es una cosa que también tienen que acabar de entender. Aquellos colegios no eran claustros. Aquellos colegios no eran monasterios. Eran colegios en lugares de espacios de Cuba con religión y educación. Y eso fue lo que recibí. Y sí creo que contribuyó a la identidad. Y te decía de las bandas, porque siempre me ganaba las bandas de aplicación, que eran rosadas. Las bandas de aplicación eran rosadas. Y las bandas de conducta eran amarillas. Y las bandas de urbanidad eran verdes. Fíjate, aplicación, conducta y urbanidad. ¿Qué tres pilares para la formación de una persona? En un momento de aprendizaje, de esponja, de estarlo captando todo. Me ganaba las bandas de aplicación. Y no me ganaba bandas de conducta. Casi nunca, creo que no. Hasta que llegué a séptimo grado, que no lo terminé, porque el séptimo grado me dio una opción había una posibilidad que daba el Ministerio de Educación, de que tú estudiaras un libro que se llamaba Ingreso a la Segunda Enseñanza. Y tú te aprendías las cosas que aparecían en ese libro y después contestabas las preguntas y podías ingresar, si te aprobaban. Y yo aprobé, con 11 años aprobé ingresar en la segunda enseñanza y por lo tanto estaba en séptimo grado y ya no lo terminé. Pero cuando empecé el séptimo grado vino una monja nueva, Ana Rosa Inda Gómez. Era muy alta, tenía la cara como, había tenido como un acné y dejaron las marcas, tenía unos espejuelitos, era cubana. Estando ella en séptimo grado, mi profesora de séptimo grado, pues me gano yo mi banda de conducta. Era un acto cívico los viernes, era un patio grande, ahí nos parábamos y había como un escenario. Y para ponerse la banda había que subir al escenario. Me llaman, me dice Silvia Martínez, yo no me moví de mi puesto, porque me parecía increíble. Nunca me la había ganado. Volvieron a decir el nombre, Silvia Martínez. Entonces ella me mira como diciéndome, pero tienes que caminar, porque cada maestra tenía su grado. Entonces yo era de su grado y le estaba haciendo quedar mal. Bueno, conclusión, me subo ahí y me pone mi banda. Llegué a mi casa y mi mamá, ay, mira, te ganaste la banda de conducta, qué bien. Ella no me dijo nada en ese momento. Nos llevamos la banda para la casa. Había que llevarse la banda para la casa, uno la lavaba, qué sé yo, la planchaban y la ponían, la envolvían en un papelito de China. Y se llevaba de nuevo para el colegio el lunes. Cuando yo regresé el lunes, ella me mandó a buscar a su espacio allí, su oficinita. Siéntate. Dice, mira, yo vi que estabas asombrada con la banda. ¿Qué? Pues nada, mira, el asunto de la conducta no es un problema de hablar mucho ni de estarse moviendo, sino la conducta es otra cosa. Es lo que tiene, es como un sentimiento que tiene la persona de hacer bien. Y te he observado toda la semana en el aula haciendo el bien al prójimo, porque lo que haces es levantarte a conversar, pero conversas con ella para explicarle lo que no saben o para ayudarla con las tareas. Y eso es una buena conducta con el prójimo. ¿Cómo no te voy a dar la banda de conducta? ¿Cómo es posible que eso no se me quedara en el transcurso del ciclo vital? ¿Qué eso significa comportarse bien? ¿Qué significa amar al prójimo? Y no desde el punto de vista religioso. Eso también jugaba en la identidad. O sea, se dice, ¿su identidad es religiosa? No. No, la identidad no es religiosa. ¿Qué hizo la religión? Contribuir a esa identidad. Yo soy dos etnias.
me identifican y me dieron ese color. Las dos etnias me dieron ese color. La tatarabuela africana, esclavizada, como dice la portuguesa Marcota Maldiva, no eran esclavos, eran seres humanos esclavizados. Por ahí vino lo moreno, lo negro, porque eran negras. Mis tías se matizaron, porque entonces, ¿qué pasó? Que por la parte, mi abuela, o sea, la que sería bisabuela de la africana, se casó con un hijo de canario. Entonces, desde allá empieza el mestizaje racial. Mi papá era negro, no era un negro prieto, de 4 manos, como decía mi hermano. Ni de esos que son muy prietos, no, pero era negro. Se distinguía que era negro. Y mi mamá era una mulata, de la que dice la gente, mulata blanconaza. Pero a su vez era bisnieta de un español. Así que por lo tanto soy la típica mujer cubana mestiza de dos etnias. Eso es innegable. Y por supuesto, de cada etnia debo tener cosas. Por ejemplo, la cosa musical. A mí me encanta el sonido del tambor. Y el canto que tiene la rumba. Y el canto que tiene el guaguancó. Y el son. Y canto. Y sé bailar. Porque soy cubana, mestiza. La identidad me llevó a los estudios, a estudiar qué. Bueno, hacía un bachillerato, el bachillerato era de ciencias y letras. Se podían hacer ciencias y letras, pero yo tenía que ir desde Madruga a Güines, en Guagua, al instituto, porque Madruga no tenía instituto, era lo único que no tenía. Tenía una escuela primaria superior. En el gobierno de Grau hizo una escuela primaria superior que la reclamaron. Incluso fueron los estudiantes a la glorieta del parque. Ahí me mandaron una fotografía de esa protesta, cuando protestaron de que Madruga no tenía una escuela primaria superior. Y le hicieron una escuela primaria superior a Madruga que está en la entrada del pueblo. Cuando usted entra a Madruga, ya en el mismo pueblo, entrando a la izquierda, eso que está ahí, que es una secundaria, eso era una escuela primaria superior del año 44. Mira cómo se conserva. Y yo tenía que hacer el bachillerato en Güines. Tenía que ir a Güines, tenía que ir a Matanzas, que era el otro instituto. Y entonces fui a Güines. Íbamos todos los de los pueblos de la periferia, íbamos en turno de la tarde. Llegábamos allí a la 1 de la tarde, empezaban las clases, llegábamos a 1:10 o algo así. No se podía ir la guagua, si la guagua se iba, perdía las primeras clases. Y empecé a estudiar medicina. Empecé a estudiar medicina, quizá por una complacencia familiar, más que otra cosa. Tenía, creo, más interés, no vocación, la vocación también la construyen. Tenía más interés. Me interesaban más las carreras de letras. Pero bueno, la familia, porque si medicina, porque si la medicina, y los abogados, porque si la medicina. No me molestaba la medicina. Era algo que también me iba a dar relación con las personas. Y llego allí a J25, a matricular, y me quedo así, y le pregunto a uno de los que estaba allí que iba, digo, oye, ¿dónde queda la escuela de filosofía y letras? Y entonces me dice, no, tienes que subir la loma, bajar, allá después del comedor. No. Digo, no. Y entré en 25. Pero tan era así que cuando yo estaba en tercer año de medicina, todavía en aquel tiempo abrieron una convocatoria para la escuela de letras. Licenciatura en lengua inglesa y norteamericana. Yo estaba en tercer año, estaba haciendo propedéutica clínica, me acuerdo. Digo, yo voy a matricular eso también. Yo tengo que tener la posibilidad de hacer algo que me haga pensar, escribir. A mí me gusta eso. Voy para allá. Cuando llego, ahí la tablilla estaba, los requisitos, ¿verdad? Yo llené todo, ¿verdad? Cuando llegó el día de los ejercicios, mire, el tribunal era Mirta Aguirre, Roberto Fernández Retamar, Vicentina, y no me acuerdo quién era la otra. Y una de inglés. Me hicieron mi interrogatorio ahí, pregunté, contesté, dije. Por la tarde estaba el resultado. Daban 3 plazas. Solamente 3. Me dice Retamar que fue el que le dieron la palabra para hablar. Usted está estudiando otra carrera, ¿verdad? Sí, yo estoy estudiando medicina. Y aproveché que, bueno, esta convocatoria. Bueno, mire, usted obtuvo la plaza, pero no se la vamos a dar porque a la revolución le hace más falta un científico médico que un literato. Así que regrese a su hospital. Cuando llego al hospital me dice el profesor Elizasti, que era el profesor de ese momento de propedéutica clínica, que usted se va de la... No, doctor, yo no me voy a ningún lado. Mire, yo podía hacer las dos cosas.
Bueno, nada, bien, perfecto, medicina. Entonces resulta que con él, que fue un gran maestro, era un gran clínico, era un ser humano, de esos de buena identidad de cubano, mestizo, y que llegó a esos niveles. Porque también hay que tener modelos, la identidad también te da modelos. Y yo creo que una de las cosas más graves que tenemos ahora en la formación médica es que los estudiantes no tienen modelo. Tú le preguntas a un estudiante de medicina, ¿quién fue fulano de tal? Él no sabe. ¿Por qué el pabellón tal se llama así? No sabe. ¿Quiénes fueron los padres de la medicina cubana? No, ellos no saben nada de eso. Tengo el celular. Y él fue un excelente profesor. Entonces fue mi profesor de propedéutica, de medicina interna en cuarto año y del internado rotatorio que hice porque yo sabía que iba a ir para las lomas y tenía que prepararme. Yo desde que estaba en segundo año estaba en maternidad de línea. Eso se podía hacer. Ahora también lo quitaron, no sé por qué razones. Bueno, tú podías estar en un hospital por la noche. Las clases eran por el día en el hospital y todo lo que se hacía en el hospital se hacía. Y después por la noche tú podías hacer guardia en otro lugar, ahí mismo. Yo fui a hacer guardia en maternidad de línea para aprender a hacer parto porque sabía que los hospitales de arriba eran materno-infantiles. Imagínate que cuando yo llegué al servicio social yo tenía hecho 1.225 partos que los tenía apuntados en una libretica. Y ahí empecé a hacer los otros partos, así que ya dejé de contar. Y él me decía que iba a ser una buena clínica. Me hizo muchas pruebas. Eso sería otra historia. O sea, la historia de la formación mía con el profesor Elizasti, esa es otra historia. Pero bueno, me enriqueció muchísimo desde el punto de vista médico, clínico. Fíjate que estando en el servicio social, me dijo el doctor Rojas Ochoa un día, sí, escribe eso. Y lo escribí y está publicado en un número de la revista de Salud Pública. Se llama Un síndrome raro entre montañas. Así se llama el artículo. Que hice un diagnóstico de algo que era inconcebible que se pudiera ver allí y que yo lo diagnosticara. Y lo diagnostiqué y se lo mandé al especialista. La enferma estuvo 3 meses en ese hospital y cuando regresó me dijo, mire, le mandan esto. Y era un papelito que decía el doctor que era inconcebible que una persona en el lugar donde yo estaba hubiera hecho el diagnóstico, qué sé yo, que le había salvado la vida al paciente. Digo, mira qué bueno. Y un día me encuentro a Irizarry en el ministerio, él venía entrando y yo diciendo, profesor, ¿cómo está? A ver, Silvia, dígame, ¿en qué está haciendo clínica? No, doctor, estoy haciendo epidemiología. Le dio como un ataque. ¿Cómo que está haciendo epidemiología? Bueno, profesor, eso es lo que quise hacer. No, pero ven acá, pero no. Digo, profesor, dice, cierto, tienes razón. Oye, me da pena, ¿qué pena me ha dado decir que usted haga eso? Con lo que podía haber brillado en la clínica. Bueno, doctor, pero figúrese, me gustó esto porque cada cual tiene sus motivaciones. No, sí, claro que sí. Va. Entonces, bueno, nada, estando en el servicio social, estaba en un pequeño hospital. Cuando yo llegué, el hospital tenía 3 camas para embarazada, una cama de observación, una farmacia pequeña, un pequeño salón de parto, los dormitorios del médico, la enfermera, la cocina, ¿no? Y tierra. Era un lugar que estaba situado entre la sierra, entre las lomas de Guantánamo y Santiago, sin luz. Tenía una planta de petróleo. Y todo era a caballo. Salía lo que llamaban una guarandinga, que salía por la mañana para Guantánamo y volvía por la tarde. Se acabó. Enfermos que se complicaban, yo tenía que ir a ver un señor que se llamaba Sindulfo, que vivía más arriba. Era un lugar que tenía gente todavía propietaria de tierra. Y ese señor era uno de los propietarios de tierra, tenía un jipicito y de vez en cuando yo le decía que me ayudara con alguien que había que llevar para Guantánamo porque las cosas se complicaban. Bueno, ese también fue un aprendizaje. Ahí empezó también esa cuestión de la identidad cubana, de aprender de los orientales. De aprender de los orientales. Desde sus palabras diferentes a las nuestras, a los occidentales, la forma de hablar, las costumbres que tenían, que yo no las había visto. Eso también enriqueció lo que sería la cubanía. El haber nacido en un país que tenía esa zona, una zona oriental que tenía estas características. Y además era mi familia, yo no tenía más familia que la persona que lavaba la ropa, la que limpiaba, la administradora, y yo eran los que vivían ahí, esa era mi casa, yo no tenía más casa. Y estaba lejísimo de mi casa. Así que con esas personas también creo que empecé a entender la identidad, algunos rasgos de la identidad cubana que se tienen en aquella zona. Aquel trabajo me agobió muchísimo porque allí no iban pacientes. Cuando yo llegué recibían 2 y 3 pacientes en el día, cuando más. Pero yo tenía 23 años y no estaba dispuesta a no hacer nada allí.
Y entonces empecé a hacer. Hice que cuando yo me fui al año siguiente, yo dejé una sala de 35 camas, 3 turnos de enfermería, una estadística, 2 trabajadores sanitarios, un trabajador, 2 trabajadores de área verde. ¿Y quién más yo llevé? Ah, el de paludismo estaba. El trabajador de paludismo estaba. Cuando yo me fui de allí estaba ya eso. Tenía un río a la orilla del río. Pasé muchas cosas con eso. Tenía que cruzar el río cuando crecía. No me autorizaban la gente, no cruce el toro. Y tuve una vivencia medio no, política, que nunca pensé hacer. Porque en aquel tiempo el DOR del partido se llamaba DOR del partido. Estaba lo que sería el municipio aquel, que hoy Niceto Pérez. Ese municipio estaba muy lejos del hospital, muy lejos. O sea, yo para ir a verlos a ellos venirme a ver a mí, había que montarse a caballito o en un jeep un ratico. Y casi nunca los veía. Y entonces viene el que atendía el DOR del partido, viene al hospital. Un moreno grande, se llamaba el apellido de Roncelé. Aquella sola David me enseñó toda esa gente haitiana, descendientes de haitianos. No, aquello también fue de ver un poco todo este mestizaje de Cuba, que la inmigración que hubo de esa gente, los descendientes. Bueno, pues entonces él vino al hospital y me dijo que, dice, mire doctora, se ha decidido en el partido, en el comité, que como nosotros estamos tan lejos, y aquí la zona es mala, la zona lindaba con la base naval por tierra. Kilómetros, o sea, no era que estaba ahí, pero era un límite. Yo sentía los aviones, cuando despegaban y aterrizaban los aviones que venían a la base, yo los sentía perfectamente. Un día que fui a dar un caramelo de la polio, fui a darlo allá a la último lugar de allá y me paré, lo veía, o sea, donde yo me paré, tú veías los aviones ahí, de la base naval. Entonces él me dijo, mire, usted está en una zona complicada. Nosotros estamos en una zona, y usted estamos muy lejos. Nosotros tenemos que hacer aquí como un grupo, 3 o 4 personas que verdaderamente refuercen toda la cosa política, que estén atentos a lo que sucede, desde el punto de vista de la familia, atender a la familia. Y entonces, bueno, buscamos a las personas que son autoridad, que tienen autoridad. Fíjate bien, en las personas que tienen autoridad para los demás. Y usted tiene autoridad como médica aquí. Usted lo que le diga a usted a las personas aquí, las personas van a atender. Así que va a ser usted, va a ser el administrador de la granja, que a su vez administraba el segundo de la tienda, va a ser el maestro y va a ser un veterinario que recorría constantemente. No me diga así. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, no, simplemente cualquier problema que usted tenga, usted nos avisa, pero por lo menos que aquí no se consumen problemas. Bueno, el cuento más corto fue que de un barrio que estaba enfrente, un caserío, una cosa así, rural, se fueron 25 hombres en una noche caminando para la base naval, se fueron y dejaron a las mujeres y los muchachos. Yo me tuve que hacer cargo de aquello. Aquello fue tremendo, de verdad, tremendo. Desde que, bueno, no querían ir a la escuela, tenían que ir, para dejar de ir a la escuela, tenía que darle un papel. Bueno. Esa fue otra vivencia interesante, de la cosa más social, de la cantidad de personas que conocí, de las cosas que tuve que ver con las personas y que rozaban la medicina. Entonces una tarde sentada allí, digo, ¿qué va? Yo no puedo seguir. Yo veía 60 personas. Ya yo veía 60, 70 personas. La gente venía de la parte de Santiago, venía. Fíjate que un día cayó un aguacero noche, le dije a la enfermera, ay, nos salvamos, dicen, deja que amanezca. Cuando amaneció aquello estaba lleno. Fíjate que le pregunto, ¿pero dónde estaban ustedes? Dice, no, pasamos la noche aquí. Bueno, de ahí bajé para dirigir un policlínico, porque me tocaba venir a La Habana a estudiar, pero no, el doctor Juan Vela, que era el director regional en aquel tiempo, me pidió de favor que aquel policlínico hacía 3 años que no tenía director. Y era el más grande que tenía Guantánamo. Hoy son 2 policlínicos. Y me lo regaló sin director durante 3 años. Ahí me hicieron hacían el recorrido del ministerio y me seleccionaron para ir a hacer la maestría en México. Y dije que no. El doctor Mario Cruz, que era el que dirigía el equipo, decía, no puede ser que esta mujer diga que no. Porque es seleccionado, es escogido. Doctor, pero no, porque mira, me están diciendo que, dice el doctor Vela, ven, siéntate, yo te voy a explicar lo que es. Mira, doctor, es para dirigir, es una cosa para, fíjate mi ignorancia en aquel tiempo, es para dirigir salud pública. Y dice, bueno, más o menos, bueno. Y yo renuncié a esa beca. Y entonces ahora veo gente que, porque yo estudié la maestría en México, yo renuncié.
Yo renuncié. Soy epidemióloga por convicción, de verdad. Me convenció la epidemiología porque se unió a esa cosa social, medio filosófica, antropológica, psicológica. Dije, por aquí yo puedo hacer otras cosas también y atender la salud de la gente y me va a venir bien haber sido médica primero, clínica. ¿Cómo que no? Y estando sentado ahí, en un corredor, como decían ellos, al corredor que había en el hospital, una tarde, digo, ¿qué va? Yo no puedo seguir, esta gente no puede seguir viniendo así, si esta gente tiene cosas que se evitan. Y yo había dibujado, por mi cuenta, leyendo libritos allá, unas mapitas, hice unos mapitas para que la gente entendiera lo que son las enfermedades, el polígono de frecuencia y todo, hice yo. Y llega entonces una visita equivocada de salud pública, una multitud de salud pública del ministerio, que se confundió de camino y fue a parar a mi hospital. Y entonces, el doctor Conrado del Puerto se paró y dice, ¿quién hizo la gráfica? Digo, bueno, las hice yo, para poder explicar, porque yo hablé muchísimo con las personas. Yo no me cansé de hablar con aquellas personas en las consultas y en el salón de espera. Y enseñé a las enfermeras cómo se hacía eso, cómo se convencía a la persona, cómo la persona trabajaba, cómo había participación comunitaria. Sí lo logré. Sí lo logré. Que la gente me dijo, no, eso no se puede hacer. Ya no discuto nada. No lo hago. Pero sí lo logré. Y entonces él vio aquello y dice, mira fulano, le dijo al otro profesor, mira fulano, ven acá, aquí tenemos un cuadro de higiene y epidemiología. Mira todo lo que hizo, lo que está haciendo, lo que sea. Me quedé así. Y después, sin esa que él dijo, pensando solamente en eso, en que había que evitar que la persona fuera con una enfermedad que era evitable, con un problema que podía haber evitado, que se lo produjo algo que hizo mal. Y nada, entonces cuando vine para La Habana, también eran escogidas las personas. O sea, yo no podía decir que iba a estudiar epidemiología, tenían que haberme dicho, fue seleccionado, bien. Estábamos en lo que sería el Hospital de la Policía antiguo, que hoy es la unidad Carlos J. Finlay, ahí en la calle Estrella, y ahí estaba todo lo que fuera salud pública, toda la formación de salud pública estaba ahí, de enfermería, de todo, nutrición, todo lo que fuera salud pública estaba ahí. Y entonces ahí hice yo la residencia de epidemiología. El primer año fue un año completito ahí metidos, desde el punto de vista teórico práctico, que a mucha gente se lo convalidaron como especialista de administración y como yo estaba en Artemisa, cuando me enteré que vengo me dice el doctor, no, eso fue una sola vez y ya lo dimos. No importa, ya. Los demás cogieron ese título que decía que eran especialistas de administración por ese primer año. Pero yo terminé la epidemiología. Epidemiología la aprendí muchísimo con el doctor Cosme Ordóñez, porque era un programa que copió el doctor Elenio Ferrer del CDC de Atlanta, que era un programa de vigilancia epidemiológica. Y lo que aprendí, lo que hice, y después Cosme Ordóñez desde octubre que me dejó hacer, porque nos dejaban hacer. Usted es la que va a dar la charla con los CDR, usted es la que va a hacer el informe tal, usted es la que le va a presentar a Belardo en el consejo de dirección tal cosa, usted. Y toda la semana, una noche, tenemos que ir al ministerio con Elenio a presentar un tema científico actualizado. Aquella formación fue una cosa tan espantosa que cuando yo llegué a Artemisa, todo lo que se me presentaba yo lo podía resolver. Yo lo podía resolver. Así fue que estudié epidemiología. Después la epidemiología me ha dado una opción sociomédica. Una opción para vincularme con ciencias sociales, con las ciencias sociales, que son para nosotros fundamentales. O sea, un epidemiólogo que te esté hablando nada más que de enfermos. Hay como una especie de sentencia que hizo un epidemiólogo norteamericano famoso, de apellido Stalens, que él decía que la enfermedad para el epidemiólogo era un fracaso. No era una oportunidad, era un fracaso. Y tenía toda la razón. Tiene que haber algo que evite que estas personas vengan. No se pueden enfermar así. Algo tiene que evitar que esto suceda. Algo hay que hacerles. Y entonces me tocó trabajar en el ministerio. Entonces, a pesar de que no hice la maestría de salud pública para no tener cargo de dirección, pues no dejé de tener cargo de dirección. Cuando yo me gradué, cuando salí de la especialidad de epidemiología, me mandaron a Artemisa, fui de epidemióloga, y a los 3 meses ya yo era la subdirectora regional, porque el que estaba lo iban a cambiar, no sé, y me dejaron a mí de subdirectora regional. Trabajé muchísimo en Artemisa. Yo he trabajado muchísimo para el sistema de salud. Para el sistema no, para los cubanos. Para los cubanos, porque todo lo que se hace desde estas ramas y de esta pensar es para los cubanos. Nunca ha habido un reconocimiento público para ese grupo de gente que en esa etapa, que les digo yo la etapa de oro, como la de medicina familiar, en la cual trabajé muchísimo también en la medicina familiar, con la parte epidemiológica, para la gente que anónimamente hizo eso,
Mira, el sistema de salud estaba sentado, la parte de higiene y epidemiología, en dos señores. El técnico de higiene y la enfermera de terreno. Lo que hicieron esos dos ciudadanos, aquí la gente no tiene idea, para que nosotros estemos sentados hoy conversando aquí con vida. Lo que hicieron esa gente, porque además lo viví yo. Yo cuando dirigí un policlínico tenía trabajador sanitario, tenía enfermera de terreno, tenía de todo. Y yo vi eso, yo los vi trabajar y además con una disposición y una conciencia social que para qué hablar de eso. Irrepetible, eso no se repitió. La familia me ha resuelto el problema de que yo hiciera todo eso. Yo sigo pensando siempre en ese núcleo básico de identidad y de identificación. Bueno, aquí está mi hermana, sacrificada, en el sentido de que, por ejemplo, mi mamá tuvo 25 años Alzheimer, de libro. Por suerte era una persona apacible, no fue irritable ni nada de eso, ni se veía caminando, nada de eso. Pero tuvo 25 años, y una persona con Alzheimer, 25 años, que hizo todo el cuadro clínico hasta el final, que ya no hablaba y no hacía nada, había que hacérselo todo, pues yo creo que eso también es valioso. Siempre hay alguien que te ayuda a que tú puedas desarrollar lo demás. Y esa fue la familia y sobre todo mi hermana. Entonces, mira, la epidemiología es una ciencia compleja. Es compleja, tú no sabes. Primero, de acuerdo con definiciones, hay quien dice que es la ciencia de las comparaciones. Siempre estamos comparando el que está bien con el que está mal, el que lo tiene con el que no lo tiene. El que lo tiene porque lo tiene y el otro no. En fin, es una cosa de estar comparando y por eso se ha introducido ahí la estadística de mala manera y la matemática, que una queja es esa, que se ha matematizado la epidemiología y a veces es tanto el cálculo y tanto no sé qué que se olvida de que la significación estadística es importante, pero más importante la significación epidemiológica de que es el resultado que le pasa a la gente. Pero la determinación social de la salud es algo innato de la epidemiología. Entonces a mí me llama la atención como que creen que son cosas nuevas, que son recién descubiertas. Mira, el ser humano está aquí porque tiene una determinación de estar. Como ser humano, fíjate, como ser humano. Si hay una disciplina que se dedica a indagar la influencia de esa determinación en la forma que él tiene de enfermar y morir, eso es otra cosa. Pero hasta esa identidad que estábamos hablando tiene como base esa determinación social. A ver, mi papá era masón. Eso determinó que viéramos entrar y salir montones de personas en la casa y que socializáramos y que fuéramos solidarios. Y fue el masón, con esa cantidad de personas, con esa posibilidad de ayuda, con llamar a fulano, con apoyar a mengano. ¿Y qué determinó que fuera masón? ¿Y qué determinó entonces que esa masonería de él me diera a mí una opción dentro de la identidad de ser un ser bien social, independientemente de que todos los seres humanos deben ser seres sociales? Entonces han tomado lo de la determinación social como si fuera como un pegote. Los determinantes sociales, busca el determinante. Espérate un momentito, espérate. Es que eso está desde la medicina oriental, mucho antes que la griega y la romana. Oriental, hasta los propios griegos y los romanos. ¿Qué decía Hipócrates? ¿Qué decía el otro? El ambiente social. Pues entonces el ambiente siempre dicen el ambiente físico y el ambiente social. Entonces, esa determinación no es una cosa nueva, es algo inherente a poder entender por qué, en el caso de la salud, por qué las personas se enferman y mueren, por qué se arriesgan, por qué tienen malos comportamientos, por qué tienen amenazas, por qué están sometidos a peligro. Eso. Cuando empiezas a indagar, dices, bueno, eso mismo que me pasó allí en aquel corredor en Oriente, digo, bueno, pero ¿por qué estas personas se comportan así? A ver, el fumar, ¿por qué fuma? A ver, ¿es una determinación social fumar? ¿O es un mal comportamiento social determinado por la sociedad de fumadores? En Cuba fuman porque es una sociedad de fumadores. ¿Cómo no vas a fumar en una sociedad de fumadores? Entonces, esa batalla contra esa determinación y ese determinante es tremenda. Porque el mayor determinante es político-social. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible la fábrica de cigarros que está en Mariel?
Entonces, si tú analizas esa gran determinación, tiene muchos compromisos y muchos componentes y muchas decisiones. Cada vez que salen en la televisión, lo que van a hacer comidas. Bueno, mira, mi hermana sufre enormemente con los programas de comida porque empieza a sacar la cuenta. Digo, no saques más la cuenta. Mire, se le pone leche, ¿dónde está la leche? Se le pone mantequilla, ¿dónde está la mantequilla? Ah, no, está, pero para una casa de costo que el promedio de la población no puede, pero hay que tener el programa. Entonces, a ver, ¿me estás ayudando a que yo sea saludable o no? No, me estás ayudando muy poco. Pero ¿qué vamos a hacer? No queda otra opción, porque tampoco le podemos decir a la gente que no se puede cocinar, eso no es político, eso. Y ya, mira, hay una pregunta que siempre hago, ¿la epidemiología es peligrosa? Porque lo leí en un artículo hace muchos años. Salud de la población se llama la revista, la hacía la OMS, y de buena primera la quitó, era una revista ilustrada. El artículo decía así, es peligrosa la epidemiología. Tenía 3 páginas, incluyendo la figura. Digo, que es peligrosa la epidemiología, esto que yo estoy haciendo, y eso que estaba en la residencia. Digo, ¿y esto qué cosa es? Me puse a leer aquello. Bueno, la peligrosidad estriba en que nos vamos a pasar la vida discrepando con los decisores. Y que hay que tener una buena convicción de ser epidemiólogo para no frustrarse. Porque te vas a pasar la vida discrepando con los decisores. Nunca se me olvida la doctora Fariñas, que en paz descanse, una muy buena epidemióloga de servicio, una mujer para el terreno tremenda. Me dijo, si usted supiera lo del camello, cuando fueron a hacer el camello, y a mucho luchar, lo arreglaron como lo arreglaron. Me busqué un problema con el presidente, con el otro, con no sé quién, porque no me querían entender. No puede ser, no puede ser. Van a hacer cajas de muertos. A mucho dar. Arreglaron un poco, corrieron no sé qué ventanilla. Bien. Y eso es un botoncito, un botoncito de lo que tiene que hacer un epidemiólogo convencido y que quiera resolver el problema. Si tú no quieres resolver el problema, tú cierras los ojos y se acabó. Que te baste con esa anécdota para lo que significa la epidemiología, el enfrentamiento permanente. Mira, cuando estaba en Artemisa pude hacer epidemiología bien, en ese sentido de resolver el problema, verlo resuelto. Primero, en otras circunstancias, desde el punto de vista del país, el tema de los recursos. Yo tuve que trabajar con lo que se llamaba poder local, no poder popular, poder local. Y sí logré. Por ejemplo, fábricas que decían, vamos a abrir mañana, no puedes abrir. No puedes abrir. Pero entonces, lo primero que hice, ¿sabes qué fue? Cuando yo llegué allí, cuando ya me dieron el cargo de subdirectora, cuando era epidemióloga, era nada más que para la parte que me correspondía, pero cuando asumí la subdirección, primero empecé a preparar gente, siempre he preparado personas. Las personas que trabajan conmigo tienen que entender lo que yo hago. Tienen que entenderlo, si no, no podemos trabajar. Eso de trabajar en equipo no es, parece como si fuera una meta, hay que trabajar en equipo. Sí, pero para trabajar en equipo, primero hay que saber trabajar en equipo y después hay que hacer el equipo y preparar al equipo. No puedes tener gente porque están ahí. No. Están ahí porque van a hacer tal cosa. Dentro de este proceso que tiene una meta y tiene una misión. Y yo tenía un equipo en Artemisa. Vale. Ninguno era médico excepto el de higiene. Los demás eran técnicos y trabajadores sanitarios y enfermeras. Y yo lo primero que hice cuando me dieron el cargo fue ir al partido y llamar a la persona que nos atendía por salud. Y tener una entrevista con él, tranquilita. Era una persona muy amable. Además, como eran otras las circunstancias también, la posición de él era una posición receptiva. Y yo empecé a dar mi primera clase con ese señor, de lo que sería la subdirección de higiene y epidemiología, cuál es la tarea, en qué me tenía él que apoyar, y que yo le prometía que a él no le iba a faltar información nunca. Hice 2 libretas, la mía y la de él. Lo único que él hacía, dígame doctora, ¿cómo tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Eso de que me llamó el del partido. No, porque yo le puse mi barrera y no me llamaba. Cuando tenía alguna duda de algo, y además,
Me dijo, yo puedo ir a las actividades esas que usted hace con su consejo. Mi consejo yo le daba clase. Había un técnico de higiene ambiental y comunal. ¿Me haces el favor de decirme cuánta basura se recoge en Artemisa? ¿Cómo que cuánta basura se recoge aquí? Bueno, yo hice en Artemisa todos los proyectos que la gente de la provincia se le antojaba. De los primeros trabajos de medir la cantidad de desechos sólidos, que había que ir de madrugada, los camiones, lo hizo él. Un día me dice, se murió ya de un cáncer. Me dice un día, oiga, de verdad que usted no me enseñó. De verdad que yo hacía higiene, porque bueno, la muchacha que hacía la encuestadora de las enfermedades de transmisión sexual, no. Imagina que ella tenía que ir a la cárcel de Guanajay a entrevistar gente por contacto. Mira dónde se metía esa muchacha. Pero entonces hicimos 2 jornadas. En cada jornada ellos presentaron sus trabajos, con sus transparencias, sus diapositivas, su discusión con la gente. Ese es el equipo. Yo no puedo tener un equipo incapaz. No estoy pidiendo supertalentos, no, personas capaces, competentes y que quieran hacerlo. Las cosas se ven donde las cosas suceden. Los problemas se ven donde suceden. Donde la persona nace, crece, trabaja, estudia y se muere. Si tú no ves eso, una anécdota muy bonita, mira de eso. Estando ya en la docencia, ya después de que estuve 18 años en los servicios, terminé en el ministerio, negada totalmente, pero obligada. Era 3 meses y estuve 1 año. Cuando se terminó la epidemia de dengue, pues entonces me llevaron al ministerio para ser el epidemiólogo de la campaña que dirigía el doctor Figueredo. Recorrí el país y yo le agradezco muchísimo al sistema de salud haber conocido mi país. Yo he ido en Cuba a toda la isla y a la isla de la Juventud. No he ido a Los Cayos, pero he ido a todo y a los municipios. Eso se lo agradezco al sistema de salud y a la formación docente, porque lo mismo fui por los servicios que fui por la docencia. Completamente, o sea, completamente. Imagínate que cuando la campaña, yo tenía que ir a lugares a ver dónde estaban los vectores, dónde estaban los criaderos, y yo iba lo mismo en la Sierpe, que no era nada, que siempre protesté que porque la Sierpe era un municipio, que la Sierpe no era nada, eran 4 edificios, como ir a la capital de Holguín, a Camagüey, a Guantánamo. Yo reconocí este país, lo conocí varias veces, y tuve muchas vivencias bonitas. Por ejemplo, cuando eso de la campaña, cuando el dengue, cuando se terminó la epidemia, se crearon unos grupos, para la epidemia se crearon unos grupos técnico-metodológicos y políticos. Y entonces nos ponían a cada persona seleccionada en un grupo. A mí me tocó, el político era la ministra de Recuperación de Materias Primas, se llamaba Sonia Rodríguez. Y me tocó con ella ir a la provincia de Cienfuegos. Fui con ella al Escambray. Qué vivencia, qué cosa tan interesante verla actuar. En aquel tiempo, cuando llegó y subió, dije, que aquí no hay CDR. A mí que se me olvida eso. Yo calladita ahí, y ahora la técnica. Que aquí no hay CDR. Mandó a buscar a todo el mundo inmediatamente. Mándame a buscar a la federación, mándame a buscar al ¿cómo se llama? Al de la bodega, mándame a buscar a todo el mundo. Y dejó el CDR ahí, hecho. Entonces, por la noche, como compartíamos la misma habitación, me decía, te estoy enseñando política. Digo, sí, lo veo. Y cuando terminamos, y ya regresamos a La Habana, yo hacía el informe. O sea, yo le hacía el informe diario y le decía lo que yo veía. Y al final hice un informe. Me dijo, tienes que ir a verme al comité central, llévamelo allá para que lo vea Lescano y no sé quién, que eran los que trabajaban con ella. Llegas a la puerta, le dices que vienes a tal cosa, perfecto, entré al comité central. Y nos sentamos ahí, se lo entregué, ¿quieres que se lo lea? No, ya me acostumbré a verte lo que escribes todas las noches y me la voy bien. Te quiero hacer una pregunta. Dime, ¿te quieres quedar aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí? ¿Trabajando con nosotros aquí? No. Déjeme con mi técnica. El sistema de salud tuvo mucho tiempo, estaba sentado mucho tiempo en lo que se llaman programas de control, programas de salud, que son las actividades que se hacen para resolver un problema. Un programa no tiene otro propósito que resolver un problema. Y se supone que ese problema que está causado por muertes y enfermos,
tú disminuyas las muertes y los enfermos o los elimines para que el programa sea eficaz y efectivo. Y el sistema de salud estuvo muchos años, todavía está sentado en programas. Pero los problemas de salud, las políticas de salud son derivadas de las políticas públicas. No hay otro vínculo. ¿Qué le ha pasado a la salud pública? Y lo estaba diciendo el otro día en una actividad. La salud pública, como dice el doctor Granda, el epidemiólogo ecuatoriano fallecido, la salud pública ha perdido el público. Se le ha perdido el público a la salud pública. ¿Se perdió? O sea, salud pública, pero ¿para qué? Se te perdió el público. El público no te oye. ¿Qué mensaje de salud tú le vas a dar a las personas hoy en este país? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál? Que coma una comida nutritiva. Que no fume. Que se cuide de las relaciones sexuales sin condón. Entonces, las políticas públicas es lo primero. Y una política pública es una política de gobierno. No tiene más nombre ni más espacio. La política pública es una política de gobierno. Mira, ¿qué pasó aquí al principio? Cuando se inició el sistema de salud, el gobierno, la política, tenía una política pública que para la salud. Cuando te dieron trabajo, cuando te modificaron las condiciones de vida, cuando te garantizaron el transporte, cuando te dieron posibilidades de estudiar, cuando te dieron una canasta que tenía comida, tú tenías una política pública trasladada a una política de salud. Cuando todo eso desaparece y no tienes ni siquiera la precisión de la política pública, ¿cuál es para la salud? ¿Qué van a hacer los de salud? Pues muchas ideas que tengan, siempre tienen que chocar con la política pública. Y la política pública no está en sintonía, o sea, no está en sintonía para las políticas de salud que se conocen como protectoras de la población. El propósito de la salud pública es el bienestar de la población. Ese es el propósito de la salud pública. Y la epidemiología es la ciencia básica de esa salud pública. Es la inteligencia. La epidemiología es la inteligencia de la salud pública. Es el individuo que no prescribe, predice. La epidemiología no es prescriptiva, como hacer una receta. Es predictiva. Voy más adelante que tú, voy más adelante que tú. Oye, va a pasar esto. Oye, está pasando esto por esto. Oye. Que tengo evidencia para decirte y convencerte, eso es otra cosa. Yo tengo evidencia para decirte y argumentarte, sí, pero si no las tengo, no las puedo inventar. Yo disfruté mi trabajo, ese era mi trabajo para que la gente no se muriera prematuramente. O sea, el epidemiólogo no va a evitar la muerte, va a evitar que se mueran prematuramente. Si mi expectativa de vida es de 80, no me tengo que morir a los 50. No me tengo que morir a los 50 porque mi expectativa de vida en el lugar donde yo vivo es de 80. Por lo tanto, no me toca morirme con eso. Si me deja morir, eso es otra cosa. ¿Y quién no te deja morir? La salud pública y la epidemiología cuando se hace bien. Nosotros tuvimos unas cuantas epidemias en el país y eso también le dio pie a los epidemiólogos y a la epidemiología para trabajar y hacer acciones preventivas y recuperativas. Pero la pandemia de COVID-19, que no fue tan sorprendente, yo es una cosa, dice, pero usted le discute hasta la OMS. Bueno, sí, cuando creo que la OMS está diciendo cosas que no me parecen buenas, y se lo dije al representante, me dijo que no lo había pensado así. Digo, mira, la OMS y todo el mundo dice que sorprendió la pandemia. La pandemia no sorprendió. Lo que pasa es que en este mundo, donde nosotros tenemos que practicar esta cosa interdisciplinar, a nosotros se nos olvidan ciertas disciplinas. Mira, hay una disciplina que se llama ecología. Y esos son los sabios de la naturaleza y del ambiente. Esos hombres alertaron hace mucho rato la cantidad de virus que tenemos y que el hombre, como ser humano, metiéndose allí, lo va a buscar y lo trae. Y ha dicho que no nos asombremos de la pandemia de COVID, que lo que viene después puede ser mucho más, porque no estamos protegiendo. Como nosotros no hacemos caso, entonces nos sorprendió. No, mire, había habido una epidemia de SARS previa y una epidemia de MERS. ¿Sí? Dos previas, que eran primos de este SARS. ¿Y dónde estaba el sistema de vigilancia epidemiológica que debía funcionar interepidemias? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacían los que estaban en el sistema de vigilancia para que eso fuera controlado y no nos sorprendiera? Además de eso, se demoraron porque cuando la epidemia empieza en China, la pandemia empieza en China, saltó de China para otro país asiático y ya había una pandemia regional que existe epidemiológicamente, a una región pandémica, y no lo hicieron, no lo alertaron. Cuando cayó en la rica Italia, ahí les dio entonces decir que emergencia y que después la pandemia. Entonces,
La pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó muchas cosas. Y más o menos el trabajo intersectorial, a ver, también se lo dije una vez al doctor Castel, lo he dicho también, la intersectorialidad no puede ser de arriba. Quien tiene que hacer intersectorialidad es el médico de consultorio, la gente que está en el policlínico, en el municipio. Ese poder que le quieren dar al municipio es para que el municipio tenga posibilidades de hacer en la intersectorialidad, porque que se sienten 3, 4, 5 ministros en una mesa y le digan, tu educación tal cosa, tu tal cosa, tu agricultura tal cosa, eso no significa que se está haciendo la intersectorialidad. Entonces, la pandemia también fue una escuela y de muchas cosas, y de muchas falencias, y de muchas deficiencias, y de muchos fallos de lo que tenía que haberse visto previamente. La vigilancia epidemiológica lleva una cosa que se llama sitios centinelas. Estando en Artemisa yo tenía 3 o 4 sitios centinelas. ¿Tú sabes cuál era un sitio centinela mío? Las roneras de Santa Cruz y 2 secundarias en el campo. ¿Para qué servían? Oh, como sitio centinela de la vigilancia. Todo lo que pasara ahí me lo decían enseguida y ya decía, oh, si está empezando por ahí, va a empezar por otro lado. Y si hay un trabajador de la ronera que llegó con gripe, no puede seguir trabajando porque va a enfermar a los demás. Y cuando tengo un brote. Esa es la epidemiología, esa es la vigilancia. No esperar a que se enfermen todos los de la ronera y entonces salir corriendo y la medicina. Bueno, figúrate. La epidemiología es compleja y peligrosa. Siempre hice docencia, ¿no sabes? Desde que estaba con Ilisasti yo le daba clases en el pase de visita a los estudiantes de 4º año, cuando estaba en el internado. Y cuando estaba en el internado le di clases a los internos de microbiología, del Instituto de Higiene también. Y le di clases cuando estaba haciendo la residencia a las enfermeras obstétricas de Hijas de Galicia. O sea, yo daba clases en ese tiempo. Por lo tanto, me fui acostumbrando a eso. Por eso cuando fui a trabajar siempre tenía que estar enseñando a las personas. Y entonces la posición en el aula es una posición de mover conciencias. Es una posición de sacudir en función de la disciplina. De que la gente piense. El aula no es para hablar y reproducir, el aula es para pensar. Y me satisface mucho encontrarme mucha gente que se quedó pensando. Para los que hacen epidemiología y salud pública, el CDC de Atlanta viene siendo como una catedral o algo así de lo que ellos dicen, lo que inventan, de lo que investigan. Y siempre han hecho muchos informes buenos con relación a lo que le pasa a la población en Estados Unidos y muchas veces en el mundo. Y siempre han hablado de lo que serían los hispanos, los negros, siempre han clasificado a las personas, siempre han estudiado las enfermedades desde ese punto de vista. Y Cuba, con aquel asunto del igualitarismo y de la justicia social y todo eso, pues no quiere mencionar que las personas son diferentes. Somos individuos, eso significa que soy uno solo. Yo no me voy a reproducir. Tú no te vas a reproducir. Somos nosotros ya. Cuando yo no esté, no estoy. Entonces, ese individuo tiene sus condiciones. Y tener ese color de piel y ser mujer hace pensar desde el punto de vista epidemiológico, como estamos hablando de la ciencia básica, de la salud pública, y estamos hablando del público, pues ellos son públicos. Las mujeres que son negras, mulatas o blancas, son públicos. Y entonces, ¿qué les pasa? Epidemiológicamente, que estamos hablando de una disciplina de las comparaciones, ¿qué le pasa a esta que tiene este color con esta que tiene este otro color? Entonces, por supuesto, está totalmente desechado el asunto genético. Definitivamente es un problema de base social sostenida por las condiciones y las necesidades básicas cubiertas o no de esa población negra, mujer. Libros hay montones, la doctora Zapata, la doctora Reina, montones de libros estudiando eso. El asunto está en la parte de salud, que es donde hay cierta reticencia a decir que se diferencian por el color, cuando se muere una que se muere la otra. Cuando el programa contra el racismo y la discriminación, ya yo participaba en las actividades de la red. Yo no soy de la red de mujeres, no, yo no soy. Yo no pertenezco como tal. A mí me invitan a esas actividades, la doctora Gisela Arandia, la doctora Zuleika, ellos me invitan, Norma, pero yo no soy de la red. Entonces, tanto ese programa como el programa contra el racismo y la discriminación, que se llama ahora Color Cubano, le pusieron ese nombre un poco más corto ya, discutí, no, yo estaba conversando con ellos en una reunión que hicieron cuando estaba empezando el programa en el 19, de que qué pretendía el programa.
Porque con esta cosa epidemiológica de que un programa se hace para resolver un problema, ¿cuál es el problema que tú quieres resolver con ese programa? ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver con el adelanto de la mujer? ¿Cuál problema? Entonces, estaba leyendo el contenido, los objetivos que eso tiene. Pero eso queda todo en lo macro, todo en lo macro. ¿Cuál es el verdadero problema que tiene la mujer en Cuba? ¿Cuál es el verdadero problema que tiene la mujer negra o mestiza en Cuba? ¿Y cuál es el problema que tiene la mujer blanca? Porque también es cubana. ¿Cuáles son los problemas? Entonces siempre vamos a la parte más negativa del que no tiene y la otro que tiene. Se supone, como le dije yo a mi amiga, color de privilegio, el color de privilegio tiene privilegio. Pero entonces este que se supone que no tenga el privilegio, ¿qué cosa le pasa? Entonces efectivamente, la mujer negra, ahora hicimos una tipificación de tasa, me ayudó la doctora Pría. Y sí, hay 4 enfermedades de las 10. Hay 5 enfermedades de las 10 causas de muerte de Cuba que van por encima de las mujeres negras, de las blancas y las mulatas. Por encima. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar? Vamos a buscar en sus condiciones de vida. Ya genéticamente me lo tienen comprobado que no. No indaguen más lo genético no tiene nada que ver. Vamos a buscarle entonces esa determinación, ese determinante, esa condición de vida que ella tiene que le está provocando eso. Entonces en este momento detuve porque yo quería ir a visitar 5 o 6 viviendas de estas personas que murieron, que quedó la familia, para hablar de la familia, cómo vivían, qué pasaba con esas mujeres, en fin. Además, en ese estudio que hice ahora, pues, oye, 52 mujeres, 18% son longevas, de más de 90 años. De más de 90 años. O sea, han vivido largo tiempo y cuáles son las condiciones que le permitieron también alargar su vida. Entonces, ahí tengo que irme para lo genético. Pero también para irme a lo genético ahí, también tengo que ver la familia, las condiciones. Y en eso todavía estoy discutiendo porque ya no autorizan a tomar los datos. O sea, es darme los datos de la dirección. Lo que quiero es la dirección de la persona. ¿Dónde vive? En La Habana Vieja, ¿dónde vive? Pero no, eso tiene que autorizarlo la nueva jefa se lo tiene que preguntar a no sé quién. Y le dejo el asunto a Rosaida porque todo esto forma parte del proyecto que tiene Rosaida de género y color de piel. Ella supo que yo estaba en estas cosas y me dijo, ay, ¿por qué no se pone en el proyecto? Y bueno, ahí me puso en el proyecto de ella de género y color de piel. Y sí, por favor, sí tiene un componente social de condición de vida, condición y calidad de la vida. Porque a veces tiene la condición de vida y no tiene la calidad de la vida. Que es otra cosa que se usa mucho, esos términos. Calidad, bienestar, condición de vida. Eso tiene muchas connotaciones, eso tiene muchas posibilidades de lectura. Eso a veces es ambiguo. Eso a veces oculta o tapa o solapa criterios que no son correctos. Eso es complicado, es complicado. Pero bueno, por lo menos aproximarnos a verdaderamente entender cuál fue su condición de vida para tener esa muerte de esa manera. Y son enfermas del corazón, o sea, la primera es la enfermedad del corazón y la mayoría por infarto. Entonces, ¿qué produce eso? Vamos entonces a la gente de los clínicos. ¿Qué produce el infarto? Bueno, imagínense, la oclusión de cabeza. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque tenía aterosclerosis. ¿Por qué tiene aterosclerosis? Bueno, porque la dieta le dio grasa. Bueno, ¿y la grasa dónde la comió? Y bueno, ¿y cuánta grasa comió para que tuviera eso? O sea, es una cadenita que no es tan fácil buscarle el hilo, ¿no? Como dice una epidemióloga famosísima norteamericana. La red de causalidad, ¿quién ha visto la araña? Dice el artículo. La red de causalidad, ¿quién ha visto la araña? Y aquí es donde está el hilo. ¿Dónde está el hilo conductor para ver eso de si verdaderamente por tener ese color de piel, ella tiene esas condiciones de vida? O sea, sí estoy convencido de verdad de que su muerte con ese color está totalmente ligada a su forma de vivir. Cuando te limitan en la indagación ya pierdes, porque hay cosas que no puedes saber, hay cosas que tienes que indagar y no te lo dicen, y eso va limitando. Y sin embargo es una cosa que en el mundo se estudia con tanta claridad, pero con tanta claridad saber exactamente por qué esta mujer negra, si es que muere más, por qué muere. No sé, y no sé por qué tanto problema para hacerlo aquí, en un país mestizo. O sea, deberíamos ser los reyes y haber estudiado bien eso, porque es un país mestizo. Pues no, es un problema tabú porque ya se va ligando a esa cosa de la peligrosidad de la epidemiología y los decisores y sus decisiones. Yo no soy funcionaria de OPS, pero la OPS me contrata como consultora, lo he hecho durante mucho tiempo, durante varios tiempos.
Y en esa ocasión iban a revisar unos módulos de epidemiología, en los cuales yo participé en el año 80, y se cumplían 17 años. Ellos querían revisar en función de la actualización. Y me invitaron, me contrataron para ir a Perú junto con 7 epidemiólogos más a hacer esa tarea. Y allí pude contactar por primera vez con una epidemióloga famosa brasileña que se llama Rita Barradas. La considero una de las personas más talentosas en epidemiología de Brasil, en la parte esta de la medicina social, de la salud colectiva. Rita Barradas. Entonces, en una de las veces que estábamos sentadas en una mesa, después de terminar, me dice, oye Silvia, qué bueno que te tengo, y tengo una cubana aquí, epidemióloga. ¿Qué epidemiología hacen ustedes en Cuba? Bueno, me quedé así y olímpicamente, esta cosa que tengo de identidad de no decir cosas mentirosas, dije, no lo sé. Porque me parece que te estás refiriendo a qué base filosófica, qué corriente de pensamiento se hace la epidemiología de Cuba. No lo sé. Yo no creo que haya una escuela cubana de epidemiología, también hice un artículo sobre eso, porque decía el viceministro que sí, digo, no, aquí no hay ninguna escuela cubana de epidemiología. Aquí la epidemiología que se hace, la más convencional, fácil, o sea, en el sentido de que está elaborada, está todo hecho y lo que tengo que hacer es aplicarlo. Todavía nosotros, y se asombran la gente que hace epidemiología social, de que nosotros en Cuba, teniendo un sistema social, con socialismo, con marxismo, las investigaciones y todo lo que se hace con un positivismo exagerado y nunca vamos a esos pensares marxistas ni de dialéctica, para nada. Y que por lo tanto no nos entienden, dicen los epidemiólogos sociales de América del Sur, que son los más prolíficos. Esa es la situación con la epidemiología de Cuba. Un día, yo espero que un día, de verdad, la epidemiología se componga de lo que es y la hagan como lo que es. Una ciencia social, es una ciencia sociomédica. No olvidarte de la ciencia social, no olvidarte de la gente, de que la gente son seres humanos, individuos, personas, y eso es lo que tenemos que estudiarle también, no solamente con el que se enfermó, tratar de que no se enferme. Y creo que la epidemiología tiene que ampliar el espectro, aquí tiene que ampliar el espectro. Y definitivamente, acabar de decir cuál es su corriente de pensamiento que va a seguir. Todo tiene una corriente de pensamiento en todas las disciplinas. ¿Cuál es la que va a seguir la epidemiología? Eso creo que queda pendiente. Cuba es un país y tú no puedes moldear un país. El país son su gente. Y si el país son su gente, lo que hacen su gente es lo que hace el país. Desafortunadamente, no sé si desafortunadamente, siempre tiene que haber un grupo de conducción. No puede estar el país ahí al libre albedrío y al garete y haciendo lo que quieren las personas. Siempre hay una conducción. Pero yo creo que la conducción se tiene que flexibilizar. O sea, como somos diferentes, como somos de diversos pensares, debe haber una posibilidad de que escuchar a todas las personas, dialogar con las personas, hablar con las personas, no pensar eso mismo, ¿no? Todo el mundo piensa igual, todo el mundo está de acuerdo con el sistema. No, eso no es así. Y me parece que eso ha faltado. O sea, la Cuba que yo quisiera es una Cuba donde yo pudiera, esta conversación que yo tengo contigo, decírsela a una persona y que la persona no se ofenda, ni me vea como que es una persona disidente, o ¿cómo se llama? Como dice Luisa Campuzano, transgresora. No, ¿por qué voy a ser transgresora? Por decir cómo estoy mirando lo que estoy mirando. Y además te estoy diciendo que si está argumentado, estoy diciendo una cosa que puedes comprobar. Entonces, también el mundo avanza y el desarrollo es desarrollo por las contradicciones. Y lo dice hasta el materialismo y el marxismo, y dice que somos marxistas. Y nunca utilizamos ninguna de las categorías del marxismo para analizar lo que nos sucede. Entonces, si tú dices que el desarrollo es total contradicción, lo mío contra lo tuyo, y vamos avanzando, entonces yo quisiera también una Cuba que yo tuviera contradicción, aceptaba, y me dijera, no, porque sí, y cuál es la que camina más, y la mía camina más que la tuya, pero no una cosa tan rígida, esquemática, que se mete todo ahí, cuando todo no se puede meter ahí. Porque el ser humano es voluble y diverso. Y no hay diversidad porque las personas sean así, sino porque definitivamente nos han hecho diferentes. Y también quisiera que en la Cuba se entendieran las diferencias, claramente las diferencias. Esa es la Cuba que quisiera, no la Cuba, el pueblo cubano que quisiera, el pueblo que tuviera esa opción de exteriorizar muy bien cómo es y decirlo. Además, transformar un poco esas cosas de enemigo, enemigo constantemente. La palabra enemigo se va sembrando. Y ahorita voy a ser enemiga de todo el mundo. Pues, enemigo, ¿qué soy enemigo? Siempre estamos como atrincherados. ¿Atrincherados contra qué? Contra nosotros mismos.